Ahora sí, comencemos con la clase de la semana 11, donde vamos a ver largos de curva. Aplicación número 3, la aplicación de largos de curva. Largos de curva. Miren, voy a hacer un pequeño dibujito. Voy a decir que tengo una función f, un intervalo a, b. Y lo que yo quiero hacer de mi función f es calcular el largo. Ahí, dibujé una función bien continua en a, b. Ahora. Ya. Ahora, para calcular el largo de esta curva, esta es la curva y igual f de x, vamos a ponerle algunas condiciones a la f. Ahora, como siempre, vamos a decir que la f es continua, es Riemann integrable, pero al calcular largos hay una pequeña complicación técnica. Y es que la fórmula final con la cual se calculan largos involucra a una integral donde aparece la derivada. Y esa cosa genera una pequeña complicación, porque para que una cosa sea integrable, recuerden que tiene que ser acotada. Si yo pusiera que la f fuese definida en a, b, derivable, piénsalo bien, si yo dijera que la f está definida en el cerrado a, b y es derivable, ¿dónde estaría definida la derivada? En el abierto a, b. Y resulta que mi derivada no estaría definida en el cerrado, lo cual genera una complicación en integrales, porque en integración, aunque una función sea continua en un abierto, eso no implica que sea integrable. Tenemos funciones que son continuas en abiertos, no integrables. Ejemplo típico, la función tangente en el abierto menos pi medios, pi medios. ¿Por qué si la función tangente es continua en ese abierto, no es integrable? Porque ¿qué le pasa en pi medios? ¿Qué le pasa en menos pi medios a la función tangente? Tiene asíntotas verticales. El ser continua en un abierto no garantiza ser acotada y por lo tanto no implica ser integrable. Nuestros teoremas son, si soy continua en un cerrado, soy acotada y soy Riemann integrable. Pero continua en un abierto, no. Entonces requiero que la derivada sea continua en el cerrado. ¿Y cómo voy a lograr que la derivada sea continua en el cerrado si la derivada solo existe en el abierto? Bueno, truco. Vamos a pensar que la f no tiene dominio a, b. La f tiene un dominio más grande. La derivada existe en un dominio más grande. Y en ese dominio más grande, el cerrado a, b está incluido. Y en el cerrado a, b, la derivada es continua. ¿Les parece? Esa es la parte teórica de esto. Sin eso no funciona y es la única dificultad. Así que voy a decir CAF, una función que está definida en un intervalo de i a valores en r, la cual es continua en el intervalo i es un intervalo, es derivable. Ya, eso todos lo saben. Derivable en el interior de i. ¿Cierto? Y tal que el intervalo cerrado a, b está incluido dentro del interior de i. De a donde deduzco al tiro que mi función va a ser derivable, dado que era derivable en el interior de i, ahí tengo el resultado de que es derivable ¿dónde? En a, b, abierto o cerrado. Cerrado. Es derivable en el cerrado. Pero todavía requiero más, tal que la función es derivable en el abierto y f', la derivada, es continua en dicho cerrado. Continua en ese cerrado a, b. Es una cosa rara porque hay que pedir que la derivada esté definida en un cerrado. Normalmente la derivada está definida en un abierto. ¿Cuál es el truco? Que el dominio sea más grande y restringir el cálculo a un cerrado donde la derivada sea continua. Si eso es así, se puede calcular el largo de esta curva, largo que se mide así, moviéndose a lo largo de todo el gráfico de la función, y eso va a ser un número real. Entonces voy a decir, quiero calcular el largo de la curva. Ahora, estamos acostumbrados, no sé si recuerdan porque hace mucho tiempo que no nos vemos, pero cuando hicimos áreas y cuando hicimos volúmenes, siempre fuimos sistemáticos e hicimos las cosas de tal modo que mis áreas las acotaba por abajo, las acotaba por arriba. Las escalonadas por abajo, las escalonadas por arriba. Después tomaba supremo por abajo, tomaba ínfimo por arriba y de alguna forma encontraba que el área era igual a un integral. Lo mismo pasaba con el volumen. Acotaba por abajo, acotaba por arriba, tomaba supremo por abajo, ínfimo por arriba, me quedaban los mismos valores y encontrábamos el valor del volumen.
Bueno, aquí en largos no se puede hacer lo mismo. No hay una técnica que permita acotar por abajo, acotar por arriba y hacer una especie de sándwich para el largo. Lo único que se sabe hacer en largos de curva es acotar por abajo. Solo se sabe acotar por abajo. ¿Por qué se sabe acotar por abajo? Porque aunque uno no conozca cómo se calcula el largo en una curva, hay una cosa que todo el mundo sabe. Y es que la distancia más corta entre dos puntos es... Cuando tengo dos puntos del plano, mido cuál es la distancia más corta. La distancia más corta es a lo largo de una recta, un segmento de recta que une los dos puntos. Si yo uno los dos puntos, el punto inicial de mi curva y el punto final con esta curva, el largo de dicha curva es más grande que el largo de la recta. Por lo tanto, si comparo la curva con la recta, tengo una cota inferior. La recta me da una cota inferior del largo. Pero ¿cómo calcular una cota superior? Esa cosa ahí es más delicada. De hecho, también alguna vez cuando hablamos de las desigualdades de seno y tangente, encontramos una dificultad parecida. Encontrar cotas superiores no hay una técnica si uno no sabe lo que es el largo. Entonces, vamos a acotar inferiormente por rectas, vamos a tratar de que esas cotas inferiores sean lo más grandes posibles, y cuando lleguemos al final, como no nos va a faltar la otra cota, lo que uno hace es simplemente definir axiomáticamente el largo de curva como el supremo de esas cotas inferiores. No hay cota superior, hay solo cotas inferiores. Cotas inferiores grandes. Tomo el supremo, encuentro un número y a ese número lo bautizo como largo de la curva. Es un proceso un poquito, se fijan, no es el típico que habíamos hecho en las clases anteriores. Ese proceso raro se llama rectificación de la curva. Uno transforma la curva en trozos de rectas, con las rectas obtiene cotas inferiores, se las arregla para que esas cotas sean lo más grandes posible, toman el supremo y a ese supremo, ¡pum!, le ponen nombre, largo de la curva. Largo obtenido mediante el proceso de rectificación de la curva. ¿Les parece? Ya, entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, obviamente la primera idea es decir, tomo la recta que une el punto inicial con el punto final. Esa es más corta que el largo que yo quiero calcular. Pero obviamente lo que vamos a hacer es poner rectas intermedias. Voy a decir, no voy a tomar una única recta, voy a tomar varias rectitas. Una que va de ahí hasta ahí, una que va de ahí hasta allá, aquí, ahí y allá. Entonces voy a decir, en el primer tramo, la curva es más larga que esa recta. En el segundo tramo, la curva es más larga que esa recta. En el tercer tramo, la curva es más larga que la... En cada tramo, la curva es más larga que la recta. Así que puedo decir, primera cosa, voy a dividir la curva en trocitos. Ahora, cuando uno divide la curva en trocitos, creo que se le viene al tiro en la cabeza la notación. ¿Qué voy a hacer? A estos puntos los voy a llamar x1, x2, x3, etcétera, hasta xn. O sea, voy a formar una partición. Lo primero, dividir, significa partición, por supuesto. Primero dividamos. Entonces, antes de decir cuánto vale el largo, digamos que tomemos una partición. CAP, el conjunto formado por x0, x1 hasta xn, una partición del intervalo a, B. Entonces, claramente, el largo, que no sé cuánto vale, ese largo es igual a la sumatoria, que va desde igual 1 hasta n, de los largos en cada tramo. Ya simplemente he dicho que el largo total es la suma de los largos en cada uno de los tramos. Y en cada tramo voy a hacer esta cosa, ¿cierto? Entonces, miren, en cada tramo voy a decir, aquí hay un tramo. Este que va, digamos que este es el tramo iésimo. ¿Entre cuánto y cuánto iba el tramo iésimo? Si este es el tramo iésimo, ¿entre cuánto y cuánto? Entre x sub cuánto y x sub cuánto. ¿Se acuerdan de todo eso? El tramo iésimo. El tramo 1 va entre x0 y x1. El tramo 2 entre x1 y x2. El tramo iésimo va entre x... Aquí era i menos 1 y acá era xi. Ahí tengo mi tramo iésimo. Entonces, hagamos un calculito aquí en la página limpia. Voy a dibujar el tramo iésimo. El tramo iésimo va entre xi menos 1 y xi. Una ampliación. ¿Se fijan? Mi curva es una curva rara que va de ahí a allá. En ese tramo. Esta curva tiene largo LI. Pues bien, ese largo LI lo voy a acotar por el largo del trazo recto que une el punto inicial con el punto final, que lo voy a llamar L sub I tilde. No es la curva, esa es la recta. ¿Quién es más grande? Claramente LI es más grande que LI tilde. El cálculo de LI tilde es fácil. ¿Cuánto vale el largo LI tilde? Ese es Pitágoras. Pitágoras. ¿Cuáles son las coordenadas del punto inicial?
El punto inicial tiene coordenadas x, y menos 1, coma, f de x, y menos 1. ¿Lo ven? Ahí está el punto inicial. ¿Cuál es el punto final? El punto final es xy, coma, f de xy. ¿Lo ven ahí? El punto final. Punto inicial, punto final. ¿Cómo se calcula la distancia entre dos puntos? Pitágoras. Delta x al cuadrado más delta y al cuadrado, raíz cuadrada. Ese largo L y tilde es directamente la raíz cuadrada de delta x, xy, menos xy menos 1 al cuadrado. Delta y, f de xy menos f de xy menos 1 al cuadrado. Ahí tengo un trazo de línea recta. Ahí está el valor de mi cota. ¿Esa va a ser mi cota superior o inferior? Inferior. El largo que yo quiero es más grande que eso. Eso es un cálculo a lo largo de una recta. Ya, ahora todavía podemos hacer algunas simplificaciones. Aquí uno empieza a ver términos conocidos. Creo que este término de aquí ha aparecido muchas veces en interacción. Lo hemos llamado siempre delta xy. Ahí está el famoso delta xy. Acá no aparece delta xy, aquí aparece delta f. Entonces lo que uno puede hacer es rápidamente hacer un Nikita ni pone. Aquí puedes hacer dividir por delta xy, multiplicar por delta xy. Como este delta xy está dentro del cuadrado, alargan el paréntesis para que quede al cuadrado y este de afuera queda al cuadrado. Ya, si uno hace eso, entonces se puede factorizar por el delta xy que aparece aquí al cuadrado y ahí también aparece al cuadrado. Sale fuera. ¿Qué queda? Queda la raíz cuadrada de 1 más, ¿qué queda dentro de la raíz? Queda f de xy menos f de xy menos 1 partido por xy menos xy menos 1. ¿Por qué aparece ese término? Porque hice un Nikita ni pone. Y el delta xy salió fuera como delta xy. ¿Qué les parece? Ahí tienen un primer calculito de esa raíz cuadrada. Y ahora me queda ese factor f menos f partido por x menos x. No sé si tienen buena memoria y les empiezan a aparecer cosas conocidas. Yo diría, si ustedes quieren, recuerden ese término que calculábamos tantas veces. F de b menos f de a partido por b menos a. Bueno, alguien puede decir, como el delta xy tiende a 0, eso tiende a la... Como el xy y el xy menos 1 tienden, la resta tiende a ser 0, ese cociente es un cociente donde el denominador tiende a 0, lo de arriba tiende a 0 y ese cociente tiende a la derivada. Ya, pero es que no puedo decir que es la derivada en ninguna parte. Sin embargo, está el famoso teorema del valor medio que dice que aunque estos dos puntos no sean el mismo, esta diferencia es exactamente igual a la derivada en alguna parte. ¿Se acuerdan de eso? ¿Cómo se llamaba? Eso era el famoso teorema del valor medio, versión de Cauchy, Lagrange, Rolle. Esta era la versión de Lagrange, ¿cierto? Así que aquí utilizo esa versión de Lagrange y aquí es donde aparece mi famosa derivada. 1 más f'. Ahora, ¿la derivada dónde? ¿Qué dice el teorema de valor medio? Este cociente es la derivada. ¿La derivada dónde? En un punto xy. Ese punto xy, ¿dónde vive? ¿Entre quién y quién? Bueno, entre los puntos que estoy restando, que serían entre xy menos 1 y xy. O sea, es un punto xy que vive en el intervalo yésimo. Vive por aquí. Xy. Y como es el intervalo yésimo, lo voy a llamar xy sub i. Es un valor que es más grande que xy menos 1 y más chico que xy. Está siempre en el intervalo yésimo. Así era. Así que aquí queda f' al cuadrado evaluado en xy sub i. Y eso multiplicado por delta xy. Ya, ahí tengo el cálculo de la línea recta. Volvamos a la cota de arriba. ¿Qué habíamos dicho? Habíamos dicho que el largo total era la suma de los largos i, LI. Y el largo LI, cada uno de ellos era más grande o más chico que este de aquí. Vamos de arriba. Esta sumatoria era entonces, donde dice LI, voy a transformar la sumatoria en la misma sumatoria, igual 1 hasta n, y en lugar de LI voy a poner LI tilde. ¿Quién le gana a quién? ¿Quién le gana a quién? La LI es más grande que la LI tilde. ¿Se fijan? Entonces, esa sumatoria original es más grande que esta nueva. Esta la calculo fácil, pero es solo una cota inferior de mi largo. ¿Y cuánto vale eso? Bueno, vale sumatoria i igual 1 hasta n. Ahí está el calculito. Raíz cuadrada 1 más derivada prima al cuadrado. ¿Evaluada dónde? En un punto raro, xy sub i. ¿Dónde vive el xy sub i? ¿Dónde vive ese punto xy sub i? Los puntos xy sub i viven entre
xi menos 1 y xi. Hay un punto xi para cada uno de los intervalos, porque hay una sumatoria y esa cota de allá abajo la hicimos en un intervalo. La segunda pizarra es solo para el intervalo iésimo. La primera pizarra es la que aglutina todo, está la sumatoria. ¿La ven? Ya, ¿dudas? ¿Está bien? ¿Dudas? Ya, cuénteme. Porque la distancia más corta entre dos puntos es una recta. Y el i tilde es el largo de la recta. ¿Ya? Esa es la gran clave de todo esto. Ahora, si tú supieras qué cosa es más grande que el i, nota que lo que hemos hecho aquí, hemos dicho el li es más grande que el li tilde. ¿Por qué? Porque esta es una recta. Esta es la que yo quiero calcular, la aproximo por la recta. Mi aproximación va a ser por defecto. Ahora, lo que me falta es, ¿y quién es más grande que el i? Ah, esa es la que no sé calcular. Sí, chao, que estés bien. Entonces, por esa razón, lo que está, con este calculito que hice del largo, yo no, o recuerden que el largo no sé cuánto vale. Este largo, ¿cuánto vale? No tengo idea. Esa es la gran pregunta. Lo que puedo decir es que ese largo siempre es más grande que esa sumatoria. Y esa sumatoria, si tienen buena memoria, a lo mejor también la empiezan a reconocer. O es una sumatoria, donde ¿cuántos sumandos tienen? N, tantos como términos de la partición. ¿Y qué hay dentro de cada sumando? ¿Ven el delta xi? Multiplicado por una función rara. La función rara es la función f' al cuadrado más 1 raíz cuadrada. Esa es la función rara. Pero esa función rara está evaluada ¿dónde? En ese punto xi sub i, que nadie sabe cuánto vale, pero sí sabemos dónde está. Ese es un punto xi sub i que vive entre cuánto y cuánto. En el intervalo iésimo. Esas sumas de esa forma tenían nombre en nuestra teoría de integración. Esas sumas se llamaban sumas de Riemann. Sumas de Riemann. ¿Cierto? ¿Y cuándo eran simpáticas las sumas de Riemann? Cuando la norma de la partición tiende a cero. ¿Qué le pasaba a las sumas de Riemann cuando las normas de las particiones tendían a cero? La teoría decía, las sumas de Riemann, cuando la norma de la partición tiende a cero, tienden a la integral de Riemann de la función que corresponda. Aquí la función, ojo que es un poquito complicada, pero hay una función. Ya, antes de pasar al límite, una última observación. ¿Duda? ¿Es menor estricto o es menor igual? Es menor estricto porque viene del teorema de valor medio. En el teorema de valor medio de Lagrange, esta variable xi vivía en el abierto. Una última pregunta. ¿Por qué la variable xi vivía en el abierto en Lagrange y no en el cerrado? Porque recuerden que después del control 3 viene el examen. Y en el examen hay que saber un poco de todo. Entonces, así algunas preguntas que pueden surgir rápidamente. ¿Por qué el xi vive en el abierto y no en el cerrado? Porque justamente este teorema se aplica a funciones que son derivables, que son continuas en a, b. Y si las funciones son continuas en a, b, ¿dónde existe la derivada? En el abierto. Ahí está lo que conversé al principio de la clase. Si fijan, cuando una función es continua en un cerrado, su derivada existe en el abierto. Y Lagrange es suficientemente coherente para decir que la variable xi tiene que vivir en el abierto. Ahora, obviamente, si vive en el abierto, alguien me puede decir, oiga, pero el abierto es subconjunto del cerrado. Bueno, ya, de acuerdo. Sí, el abierto es subconjunto del cerrado. Si vive en el abierto, también vive en el cerrado. Pero lo que puedo garantizar es que nunca vale la variable xi. Allá, nunca vale A, ni tampoco nunca vale B. Porque en realidad, claro, vive en el cerrado. Alguien puede decir, vive en R. Ya, de acuerdo, pero eso es como demasiado grande. Pero nunca vale ni A ni B. Está en el abierto a B. Así que aquí la variable xi sub i está en el abierto xi menos 1 xi. Alguien me puede decir, oye, eso implica que la variable xi sub i vive en el cerrado. Oh, muy bien, excelente. De hecho, en las sumas de Riemann era así. En las sumas de Riemann, ese punto no se llamaba xi sub i. En las sumas de Riemann, ese punto lo llamábamos x sub i tilde. Y el x sub i tilde tenía que ser cualquier punto del intervalo cerrado. Aquí, bueno, cayó solo. No, nunca lo busqué. Apareció solito el xi sub i. Y también el xi sub i vive donde corresponde. Ya, entonces, ahí arriba estoy tentado a tomar límite cuando la norma de la partición tiende a cero. Ahora, quiero que vean el dibujito aquí, miren. Se dan cuenta que esta de aquí es una cota inferior de esta otra. ¿La ven? Esa es una cota inferior de eso. Es una recta más chica que la curva. Si usted quiere mejorar la cota aquí en el dibujo, creo que a uno se le ocurre hacer algo al tiro. Dice, en lugar de medir eso como cota inferior, lo que podría hacer es tomar un punto intermedio como ese de ahí y medir ese trocito de recta
ese trocito de recta, y ahí tendría dos trocitos de recta que miden más que el trocito original, porque la distancia más corta es a lo largo de la recta. Esta distancia es más grande, pero todavía esa distancia más grande es más chica que la y. Entonces tengo una cota inferior que es mejor que la anterior. Ahora, ¿qué significa conceptualmente agregar un punto aquí intermedio? Si había hecho una partición y con mi partición hice un polígono y después agregué un punto intermedio, ¿qué le hice a la partición? Cuando usted en una partición le agrega un punto, ahí está tu pizza. Si tu pizza le agregas un corte intermedio, ¿qué le has hecho a la pizza? Un refinamiento. O sea, cuando usted quiere mejorar la cota inferior, lo que hace es tomar refinamientos. Si quieren mejorar esa y dicen, no, todavía eres muy grande, agregan otro punto intermedio y dicen, voy ahí, voy allá y obtengo ahora una cosa mejor que la anterior. Mejor aún, voy por aquí, voy por ahí, voy por allá, ahí, etc. ¿Cómo se obtiene una cota lo mejor posible? Tomando una partición. ¿Qué les dice la instrucción ahí al tiro? ¿Cómo hay que tomar la partición? Lo más fina posible. Lo más fina posible para que esa sumatoria crezca. Y efectivamente, la teoría de Riemann me dice que esa sumatoria tiende a la integral cuando la norma de la partición tiende a cero. Así que ahora puedo decir, de ahí arriba, tomemos límite. Tomemos límite. ¿Qué pasa si la norma de la partición tiende a cero? Voy a borrar eso. ¿Qué pasa si la norma de la partición tiende a cero? Hago, norma de la partición tiende a cero. Aquí tengo mi largo. La desigualdad sigue siendo mayor o igual. Ese largo es mayor o igual que ¿cuánto? Bueno, mayor o igual que el límite de esa sumatoria. ¿Y cuál es el límite de esa sumatoria? Es una suma de Riemann. Su límite es un integral. Integral en AB. ¿De qué función? La función que está evaluada en x sub i, que es la función raíz cuadrada 1 más f' al cuadrado en x. ¿Y qué hago en el delta xy? Si quieren le pongo de x y ahí tengo mi cota inferior. Hice cotas inferiores, por rectificación llegué a esa última desigualdad. Ya, y ahora que obtengo esa desigualdad menor o igual, ¿cómo saco una desigualdad mayor o igual? ¿Se acuerdan lo que les dije al principio de la clase? ¿Cómo voy a sacar la otra desigualdad? Se olvidaron. No se puede sacar la otra. No sabemos cómo hacer la otra desigualdad. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos una definición. A partir de ahora, nuestra definición, uno dice, echa todo ese cálculo a la basura. Mi definición va a ser la siguiente. El largo de la curva va a ser, por definición, exactamente la integral que obtuve al lado derecho. Alguien puede decir, oye, pero eso fue el límite de las cotas inferiores. Pues bien, ese límite de las cotas inferiores, a partir de ahora, lo voy a llamar largo de la curva. Si quieren ponerle apellido, es el largo que obtuve con este truco. ¿Cuál fue el truco? Acotar por trazos de rectas. Se llama largo obtenido por rectificación de la curva. Rectificación de la curva. Aproximar la curva por trocito de recta. Cuéntenme. Sí. Ahora vamos Pitágoras. Ahí estaba. La distancia entre dos puntos, cuando tú tienes dos puntos en el plano, un punto de coordenadas x1, y1 y otro punto de coordenadas x2, y2, ¿cuánto vale el largo de ese trazo? Raíz de x1 menos x2 al cuadrado, eso era más y1 menos y2 al cuadrado. ¿Se acuerdan de esa formulita? Pitagorita. Aquí estaba el y1, el menos y2, el x1 menos x2. Sí, ese trazo es conocido, el largo de una recta. Así que esas fórmulas son las que corresponden. ¿Les parecen? Ya, vamos entonces, ejemplo, hagamos un par de aplicaciones. Lo que hay que aprenderse es la fórmula. ¿Cómo se calcula el largo de una curva? Ahí está. La parte teórica es que la derivada tiene que existir, ojalá, más allá del intervalo a, b. La derivada tiene que ser continua en a, b, porque solo así funcionan las sumas de Riemann. Las sumas de Riemann las demostramos para ese tipo de funciones. Así que miren, ejemplo. Un ejemplo elemental. De hecho, casi me pegaron a la mañana con este ejemplo, pero lo voy a hacer igual. Calcular el largo de la circunferencia. Me dijeron, no, esa cuestión la sabemos. Largo de la circunferencia de radio R. Circunferencia de radio R. ¿Cuánto vale el largo de la circunferencia? ¿Se lo saben? Me dijeron que lo habían hecho en el colegio. ¿Lo hicieron en el colegio? ¿Cuánto vale el largo de la circunferencia de radio R? 2pi por R. ¿Lo hicieron eso en el colegio? ¿Y cómo lo demostraron? Por ahí existe una demostración. Miraron el video de cálculo diferencial de esta clase. La demostración la hacemos justamente usando esa fórmula de ahí arriba.
Ahora, alguien me va a decir, oiga, pero esa fórmula también es media axiomática porque usted solo logró encontrar cotas inferiores. Sí, pero a partir de ahora, esta es mi definición. Esta cosa es una definición. Es incuestionable. Por lo tanto, los largos se calculan así y con esa definición axiomática vamos a calcular el largo de la circunferencia. Hay algunos que dicen que el largo de la circunferencia es 2pi por r axiomáticamente. En el colegio era como un axioma. ¿O no? El área, pi por r cuadrado. El largo 2pi por r. ¿Por qué? Axioma. Alguien lo demostró. Profesor San Martín, era año 2000, no sé, 5 en su curso diferencial demostró eso. Lo usé durante todo el colegio. Ya no, hoy día lo podemos demostrar totalmente. Entonces, ya, ¿qué voy a hacer? Bueno, obviamente voy a hacer algunas simplificaciones. Voy a decir que en lugar de calcular el largo de toda la circunferencia, voy a calcular el largo solo del primer cuadrante. ¿Les parece? Y cuando calcule el largo del primer cuadrante, ¿qué voy a hacer después? Multiplico por 4, ¿cierto? O sea, digo que este largo es simplemente 4 veces el largo en el primer cuadrante. ¿Y cómo se calcula el largo en el primer cuadrante? Tengo que escribir mi función f de x. Ahí. ¿Cuál es la función? Ya, primera complicación. ¿Cuál es la función? ¿Cuál es la ecuación de la circunferencia? ¿La saben? X cuadrado más y cuadrado igual r cuadrado. ¿Cómo se obtiene la función? Despejo. Y cuadrado vale r cuadrado menos x cuadrado. ¿Cómo se obtiene la y? Despejo. Pero al despejar y hay dos valores. Más y menos. ¿Cuál es el que me sirve en el primer cuadrante? Signo más. Si usted pone menos, estaría escribiendo la función de allá abajo. ¿Cierto? Así que mi función f de x es la función raíz cuadrada de r cuadrado menos x al cuadrado. Ya, ahí está la función. ¿Cuál es el dominio? ¿Cuál es el dominio? X vive ¿dónde? Raíz cuadrada. ¿Se acuerdan de dominio de funciones? Como hay una raíz cuadrada, el argumento tiene que ser positivo. El x cuadrado tiene que ser más chico que r cuadrado. O sea, la x tiene que vivir entre menos r y r. Menos r. Lo cual, miren el dibujo. O sea, aquí está x igual menos r. Ahí está x igual r. Entre menos r y r. Ya. Si la función tiene dominio el cerrado menos r, ¿qué le pasa a la derivada? La vamos a derivar, pero ¿dónde? Al tiro. Si el dominio es el cerrado menos r, ¿dónde vive la derivada? En el abierto. Y eso ya nos genera complicaciones. O sea, lo que yo pretendía hacer era calcular el largo del primer cuadrante. Resulta que ese punto R me trae complicaciones, porque ese punto R está en el extremo. En ese punto R no alcanzo a llegar con mi derivada. Entonces, me diste mucho susto. Lo que voy a hacer es un cálculo. ¿Y por qué hice esa parte? ¿Por qué multipliqué por 4? Porque este de aquí era un sector de la circunferencia de ángulo. ¿Cuánto valía ese ángulo? Pi medios, ¿cierto? El ángulo completo, 2pi, ese ángulo de ahí es pi medios. Entonces lo que voy a hacer es un truco. Voy a decir, no calculemos el largo entre 0 y r, porque no sé llegar hasta r. No sé llegar hasta r, porque ahí mi función, la derivada, no sé qué pasa. Voy a llegar solo, no tomen ángulo pi medios, pi cuartos. ¿Qué pasa si llego, me detengo por ahí? Ahí me voy a detener. Si ese ángulo es pi cuartos, ¿qué coordenada x es esa? R por seno de pi cuartos. Y seno de pi cuartos es raíz de 2 medios. Vamos a calcular la integral solo aquí. Solo entre 0 y r raíz de 2 medios. ¿Por qué no entre 0 y r? Porque me falló la derivada. Me falló la derivada. Entonces, ya, así que mi largo no va a ser 4 veces, va a ser ¿cuántas veces? Si hago solo un sector de ángulo pi cuartos, ¿por cuánto tengo que multiplicar para obtener todo el perímetro? Por 8, va a ser 8 veces la integral entre 0 y r raíz de 2 medios. No hice la integral hasta r, porque en r la función no es derivable. ¿Les parece? Ya, calculemos la derivada, vamos. F, ahí está, f' de x. La derivada de la raíz, todos se la saben. 1 partido por 2 veces la raíz. Bien. ¿Terminamos? No, ¿qué me falta? La derivada del argumento, que vale menos 2x. Menos 2x. Ya, cosa simpática. Bueno, el 2 se va con el 2. Y el signo menos. Al tiro. El espíritu de ayudante que tienen para que entiendan un poco los reclamos. Si se me olvidase el signo menos
y pusiera 2x partido por la raíz, ¿qué nota me ponen? Si este signo menos se me olvidara, supongo que no lo pongo. Ya, ¿qué nota ponen al tiro? Un 3, 5, un 2, un 0, un menos 1, no sé. O sea, hay que derivar bien. Pero noten lo que pasa. Acto seguido, después de calcular f', ¿qué hay que calcular? F' al... ¿Y qué le va a pasar al signo menos al elevar al cuadrado? Se va a simplificar. Así que si no pongo el signo menos, me bajan la nota. Pero cuando eleve al cuadrado, voy a obtener el buen resultado. Y si calculo la integral va a ser la correcta. Por lo tanto, está justamente ese tipo de problemas. Cuando hago un ejercicio, ¿cuánto te dio? 2pi por r. A mí también. ¿Qué nota me pusieron? Un 7. ¿Y a ti? Un 3. ¿Cuánto me dijeron? ¿3,5? Ya, un 3,5. Ahí. ¿Por qué? Porque no calculé bien mi derivada. Así que ojo con los pasos intermedios. Recuerden que la idea siempre es hacer una seguidilla de eslabones todos correctos para llegar al resultado final. Y no llegar al resultado final saltándose pasos intermedios. Hay que hacerlo todo correcto. Ya, el signo menos está. Al cuadrado. F' al cuadrado. Eleven. ¿Qué queda? Queda x cuadrado arriba y abajo. R cuadrado menos x cuadrado. Pero no es todo. No es todo. Hay que elevar al cuadrado. Y hay que sumar 1. Noten que calcular largos de curva, atención con eso, a pesar de que el ejercicio es de colegio, a pesar de que me sale el resultado, el cálculo es largo. Calcular largos de curva normalmente es un cálculo largo porque hay que calcular muchas cosas previas. Hay que determinar la f, hay que derivar, hay que elevar al cuadrado, hay que sumar 1. Después, raíz cuadrada. Y al final viene la integral. No es solo integral. Ya, ahí está f'. ¿Cuánto vale 1 más f' cuadrado? Hay que sumarle eso 1. ¿Qué hago? Mínimo común múltiplo. R cuadrado menos x cuadrado. ¿Cómo escribo el 1? R cuadrado menos x cuadrado. ¿Ven que ahí está el 1? No sé, el que está conversando lo va a ver después más tarde, ¿cierto? Más f', o sea, más x cuadrado. ¿Qué se simplifica? S con S, o sea, R cuadrado partido por R cuadrado menos x cuadrado. Ya, ahí estamos medio fritos. ¿Cuánto vale el largo de mi circunferencia? El largo vale 8 veces integral 0 r raíz de 2 medios. ¿Qué pongo adentro? La raíz cuadrada de esta última cosa, que vale numerador r, denominador raíz cuadrada de r cuadrado menos x cuadrado de x. Ya. ¿Se sabe esa primitiva? Esa debe estar en la lista, la primitiva, ¿cierto? De 1 partido por raíz de 1 menos x cuadrado. ¿Se la saben esa? Arcoseno. Ya, no es arcotangente. Arcotangente es decir la raíz, ahí con signo más, de hecho. Ya, esa es arcoseno. Y cuando aquí dice a cuadrado, también es arcoseno. Arcoseno de x partido por a. Ahora, como esa a lo mejor no me la van a creer, y en realidad, si hago esa primitiva de esa forma, van a decir como que el resultado va a quedar ahí dando vueltas. Mejor hubiesen dicho, mejor pongo el 2pi por r, al principio. Hagamos un cambio de variable. Hagamos el cambio de variable. ¿Cuál es el cambio de variable apropiado cuando hay raíces cuadradas? X igual r por... Ayúdenme. ¿Cuál hay un signo menos? Así que es x igual r por... seno de phi. ¿Qué les parece? X igual r por seno de phi. De hecho, ahí viene el arcoseno después más tarde. O sea, a la vuelta a la esquina está el arcoseno. Si eso es x, ¿cuánto vale de x? Vale r por coseno de phi. ¿Lo ven? Ya, ¿para qué me sirve todo esto? Por esta raíz cuadrada. ¿Ven lo que va a pasar aquí con esa raíz cuadrada? ¿Cuánto va a ser ese r cuadrado menos x cuadrado con mi cambio de variable? Va a ser r cuadrado menos r cuadrado seno cuadrado de phi. O sea, va a ser r cuadrado factor de 1 menos seno al cuadrado. Y todos sabemos que, por ese es el truco del cambio de variable, porque 1 menos seno cuadrado vale coseno cuadrado. Así que toda esa cosa es r cuadrado coseno cuadrado de phi. ¿Y la raíz cuadrada? ¿Cuánto vale esa raíz cuadrada? Raíz cuadrada de r cuadrado menos x cuadrado se transforma en... Esto que está aquí, el argumento, ¿cierto? Todo esto es el argumento. Tomen raíz cuadrada. ¿Qué pasa al tomar raíz cuadrada ahora? ¿Qué le pasa a la raíz cuadrada de r cuadrado? R. ¿Qué le pasa a la raíz cuadrada del coseno al cuadrado? Cuidado. Cuidado con los errores. La raíz cuadrada de un número de signo indeterminado
Toman un número cualquiera, n, lo elevan al cuadrado. No le voy a poner n porque n es positivo. X, lo elevan al cuadrado, le toman raíz cuadrada. ¿Cuánto vale eso si el signo es indeterminado? Módulo de x. ¿Cuándo es x? Cuando x es positivo. Pero si x es negativo, puede ser menos x. Y aquí, ¿el coseno tiene signo positivo o negativo? Depende. El coseno cambia de signo. Así que al tomar esa raíz cuadrada, tengo que poner aquí módulo del coseno de phi. Ahí está. Ahora, cuando haga mis cambios de variables, voy a saber en qué intervalo trabajo. Y en los intervalos voy a saber si el coseno es positivo o es negativo. Y ahí puedo calcular ese módulo. Pero mientras no haya hecho ese calculito, queda el módulo, esperando a lo que sigue. Ya, ¿qué me falta en mis cambios de variables? Ya tengo lista la raíz cuadrada, la r de arriba me arriba, el de x está ahí. ¿Qué me falta? Los límites de integración. Entonces, si usted quiere que x valga 0, ¿cuánto tiene que tomar phi? Muy curioso, porque si x igual 0, puedo tomar phi cualquier ángulo que tenga seno igual 0. ¿Cuántos ángulos existen que tienen seno igual a 0? Infinitos, todos los múltiplos de pi. Así que usted puede tomar ahí el ángulo que quiera. Ahora, lo normal es tomar phi igual 0. Pero también podrían tomar phi igual pi. Si usted toma phi igual pi, el cálculo es correcto. No está malo. No es que 0 sea la única solución del problema. Las soluciones pueden poner aquí phi igual 0, puede poner phi igual pi, también puede poner phi igual 2pi, 3pi, 4pi, también puede poner menos pi, menos 2pi, etc. Ahora, ¿cuál de todos elegir? El que le convenga. Siempre parece que conviene 0. Pero no siempre a uno se le ocurren esas cosas a la primera. A veces se le ocurre pi, pongan el pi, no hay ningún problema. Segundo cambio, x igual r raíz de 2 medios. ¿Quién tiene que ser phi? Tiene que ser uno tal que el seno valga raíz de 2 medios. Ya, ahí creo que es más única la solución. Seno igual raíz de 2 medios, también son infinitos ángulos, pero uno que se le ocurra a todo el mundo. Cuando el seno de phi vale raíz de 2 medios, para pi cuartos, ¿cierto? De hecho, pi cuartos venía de la formulación original del problema. Cuando dijimos que este punto de aquí era r raíz de 2 medios, ese raíz de 2 medios salió porque justamente calculamos el seno de pi cuartos. ¿Se fijan? Así que ya esa cosa me la sabía. El pi cuarto lo dejo. Ya, conclusión. ¿Qué queda con la integral? Reemplazo. La integral, después de hacer mi cambio de variable, se transforma en la integral siguiente. Esa igual 8. El 8 queda. Integral. Para x igual 0, phi vale 0. Pero podrían haber puesto también pi. ¿Les parece? 0 o pi. ¿Cuál de los dos será el mejor? No lo sé. Ya. Y arriba, phi igual pi cuartos. El de arriba no lo voy a modificar para no generar tanta angustia. Cuénteme. Si hubiésemos elegido phi igual a pi, ¿tendríamos que haber hecho algún cambio con el límite superior? Nada que ver el de arriba. O sea, no es, si tú pones el de arriba pi, no vayas a poner el de abajo pi más pi cuartos. No, de hecho el de abajo es como pi menos pi cuartos. No sé, no cosa de ese estilo. Hay que buscar cualquier ángulo que tenga seno igual 0, cualquier ángulo que tenga seno igual raíz de 2 medios. Aquí no puse cualquiera, puse uno. Aquí puse una indecisión solo para que vean en qué afecta uno con el otro. Pero no hay obligación de nada. O sea, cuando sean ayudantes y se encuentran un estudiante que aquí pone 2pi, no le van a decir, está todo malo. No, ustedes tienen que decir, en realidad en la pauta no aparecía el 2pi, pero tienes razón, o sea, seno de 2pi vale 0. Phi puede ser 2pi en ese extremo superior. Phi puede ser cualquiera de todas esas posibilidades. No hay ninguna regla. Solo que con phi igual 0 las cosas son siempre más fáciles. Pero como a uno en las pruebas no se le ocurren siempre las cosas más fáciles, ¿les ha ocurrido eso? Que siempre a uno se le ocurren las cosas más difíciles en las pruebas. Y después le dicen, oye, pero era más fácil poner 0. Y dicen, ¿de veras? Pero igual lo hice, ¿o no? O sea, son capaces de hacerlo con pi. Pongamos aquí, entre paréntesis, pi. Podría poner pi. Lo de adentro, ¿qué queda? La r. El de x. El de x es r coseno de phi. La raíz cuadrada de abajo. La raíz cuadrada de abajo la calculamos. Está aquí r por módulo del coseno de phi. Ahí es donde el módulo pasa a ser relevante. ¿Se fijan cuál es la gran cosa que uno quiere hacer? ¿Ven un coseno de phi arriba? ¿Ven un coseno de phi abajo? ¿Qué quieren hacer con esos dos cosenos?
Pero, ¿quién le impide hacer el módulo? Ahí es donde hay que preguntarse, oye, ¿y en qué intervalo es la integral? Caso número 1. Si la integral fuera de 0 a pi cuartos, uno dice, entre 0, voy a poner 0, pi medios, pi cuartos. La función coseno parte en 1, pasa por 0 y llega a menos 1. Ese es el gráfico aproximado de la función coseno. Ahora, si mi intervalo está entre 0 y pi cuartos, mi integral está aquí. Cuando la integral va de 0 a pi cuartos, este coseno es positivo. Por lo tanto, en ese caso, saco el módulo. ¿Por qué saco el módulo? Porque dado que es positivo, su módulo es igual a él mismo. Y una vez que saco el módulo, ese coseno se va con el coseno, esa R se va con la R, ¿y cuánto queda? Queda igual 8R, la R sale fuera, integral entre 0 y pi cuartos, ¿de qué función? 1, ni siquiera le pongo el de phi, 1 nomás. ¿Y cuánto vale el integral entre 0 y pi cuartos de 1? Pi cuartos, que con el 8 queda 8 veces pi cuartos, 8R por pi cuartos, el 4 se va con el 8, queda el 2, es decir, 2 pi por R. Ya, eso me lo sabía. Pero volvamos sobre los pasos. ¿Qué hubiese pasado si en lugar de poner 0 ahí, hubiese puesto pi? ¿Qué pasa si me pongo pi? En ese caso este módulo tengo que respetarlo. Noten que ahí vienen los que se equivocan. ¿Quién se equivoca siempre? O sea, los que se equivocan normalmente es porque se olvidan del módulo. Sumaban por un rato que me olvido del módulo. Ya, olvídense del módulo. Si se olvidan del módulo, ¿qué pueden hacer después? La R se va con la R, coseno se va con el coseno, la R sale fuera y queda la integral entre pi y pi cuartos, 8R. Miren, queda 8R, integral entre pi y pi cuartos de 1. ¿Cuánto vale la integral entre pi y pi cuartos de 1? Menos 3 pi cuartos. Menos 3 pi cuartos. Es negativa. Y no sé, miren, cosa nueva que aprendí. El largo de una circunferencia vale menos 6 pi r. Y después viene el astuto que dice, oye, no, pero el largo es positivo. ¡Pum! 6 pi r. No, o sea, ya, demasiada astucia. No, o sea, cuidado, ahí están todas las complicaciones. No, lo que pasa es que todo ese cálculo está incorrecto. O sea, ese de ahí para allá no corre. Lo que ocurre es que si usted pone pi allá abajo, primero hay que poner un signo menos, ¿cierto? O sea, hay que dar vuelta a los límites de integración, sale un signo menos. Y después, aquí había un módulo. Ese módulo se puede sacar entre pi cuartos y pi medios, pero no se puede llegar y sacar entre pi medios y pi. La función coseno en esta zona es positiva, pero en esta otra zona es negativa. Y ahora la integral va desde pi cuartos hasta pi. Una vez que usted invierte los límites, va de pi cuartos hasta pi. Entonces, la integral que va de pi cuartos a pi, hay que separarla en dos. Una que va de pi cuartos a pi medios, donde sacan el módulo. Y otra que va de pi medios a pi, donde también sacan el módulo. ¿Pero qué ponen delante? Si el coseno es negativo, ¿cuánto vale su módulo? Menos el mismo. Arreglen esos signos. Si hacen ese cálculo correcto, esa integral les va a volver a dar 2 pi por r. 2 pi por r. Y no menos 6 pi por r cuadrado. Ese menos 6 pi por r era porque me equivoqué en los signos. Y desprecié al... ¿A quién había despreciado? Al módulo. Atención, este cambio de variable aquí, por favor, ténganlo presente, porque uno cae muchas veces en esa trampa. Esa raíz cuadrada no es coseno. Esa raíz cuadrada es módulo de coseno. Y ese módulo, hagan los detalles ustedes, los detalles los pueden hacer, pero ya se dieron cuenta de las dificultades. El módulo es el que genera esa dificultad. Las simplificaciones siguen existiendo y el resultado vuelve a ser 2 pi por r. ¿Les parece? Ya, ahí tienen un cálculo simpático de largos de curva. ¿Aprendieron algo de ese cálculo? Ya, yo sé que van a decir no. ¿Por qué van a decir que no aprendieron nada? ¿Por qué van a decir que sabían del colegio que el largo de la circunferencia era 2 pi por r? Alguien puede decir, oh, he descubierto que el largo de la circunferencia vale 2 pi por r. Ya lo sabía. ¿Qué aprendí? Bueno, hay algunos que dicen, aprendí cómo se demuestra. Ya aprendiste cómo se demuestra. No, pero me interesa que aprendan otra cosa. ¿Qué otra cosa aprendieron? Hay dos cosas importantes del ejercicio, a pesar de que el resultado era conocido. Cosa importante número 1, esta cosa de los módulos.
no vayan a caer en las trampas de los módulos cuando hacen los cálculos. ¿Les parece? Estos cambios de variables son muy recurrentes y siempre hay que tener cuidado con esos signos. Y otra cosa que a lo mejor aprendí también es lo siguiente, que la integral no la pude hacer hasta R. ¿Por qué no la pude hacer hasta R? Porque la derivada hace... De hecho, miren, ven la derivada, ven la recta tangente. ¿Se dan cuenta de lo que le pasa a la recta tangente cuando me aproximo a la letra R? Se hace la recta tangente vertical y por eso es que la derivada tiende a menos infinito. ¿Cierto? Se fijan aquí, si usted toma el límite cuando x tiende a R, se le hace 0 el denominador, lo de arriba tiende a R, queda 12, o sea, el 12 fue R partido por algo que tiende a 0, tiende a infinito con signo negativo, tiende a menos infinito. La pendiente es negativa y tiende a menos infinito. No puedo hacerlo hasta R. Bueno, en la próxima semana vamos a ver integrales impropias. Y justamente las integrales impropias vamos a ver que es posible hacer las integrales hasta las asíntotas. Pero en realidad lo que vamos a hacer ahí es no llegar hasta R, sino que al R le vamos a restar epsilon y después vamos a tomar el límite cuando epsilon tiende a 0. Me voy a acercar al R de a poquito. El R es un punto delicado. Sin embargo, hay una cosa simpática en el ejercicio. ¿Dónde está el cálculo? Ah, en la otra pizarra. Aquí estaba. Noten que esta era una integral donde aquí hay una asíntota vertical, se me acerco al R. Si usted aquí, en lugar de hacerlo hasta R raíz 2 medios, lo hace hasta R, porque le perdí el miedo al R, no sé, la próxima semana a lo mejor le pierdo miedo a ese punto R. Ese punto R me da miedo, pero supongan que algún día le saco, ya no tengo miedo de R. Ah, primero, ese 8, ese 8 está malo, ese 8, en ese caso tendría que poner aquí ¿cuánto? Si la integral la hago entre 0 y R, no entre 0, no como le hice aquí, en ese caso ahí sería el original 4, ¿se acuerdan? Estoy calculando un cuarto de la circunferencia. Ya, pero aquí me dicen, no, esta cuestión no tiene sentido, porque en R hay una asíntota vertical. No, ese cálculo no se puede hacer. Sin embargo, si usted hace el cambio de variable, ¿en qué cambia todo esto? Voy a volver a mi cambio de variable más sencillo, cuando iba de 0 a pi cuartos. ¿En qué cambia el cambio de variable si usted hace la integral hasta R? El extremo superior ahora es R. ¿Cuánto vale el phi allá arriba? Para que esa cantidad sea R. ¿Cuánto tiene que ser el seno de phi? 1. ¿Para qué valor de phi el seno vale 1? Bueno, hay muchos valores de phi nuevamente, pero el más conveniente es pi medios. La integral se en la forma, en lugar de 0 a pi cuartos, es la integral de 0 a pi medios. Ese 8 ya no es 8, ese 8 ahora es 4. Y resulta que queda la integral 4 veces integral entre 0 y pi medios. Se simplifica todo porque el coseno es positivo y queda 4R, la integral de 1. No me importa el valor de la integral. Ah, de hecho sí me importa. ¿Cuánto vale la integral? Pi medios. ¿Y por 4? 2 pi por R. El mismo, ya me lo sabía. No, lo que me importa es que esa integral que tenía una asíntota vertical, cuando hago el cambio de variable, se transforma en una nueva integral, donde ahora la función integral es esa. Y esa función 1 no tiene asíntotas verticales. ¿Se fijan? Acá la función tenía asíntotas verticales porque lo que pasa es que estaba mirando la circunferencia en coordenadas cartesianas. Y cuando usted ve la circunferencia en coordenadas cartesianas, la mira así, ese punto es un punto especial porque la derivada tiende a infinito. No puedo llegar a ese punto. Ese punto, me muero, no puedo. O sea, tengo que aproximarme y reboto. Pero si usted cambia la forma de ver el problema, lo cual aquí matemáticamente se ve como un cambio de variable, al hacer el cambio de variable, la misma cosa se calcula usando una integral que no tiene ningún problema, no hay asíntotas verticales, porque han cambiado la óptica como están mirando el mismo problema. Arriba lo estaban mirando en coordenadas cartesianas, aquí lo están mirando en otro sistema de coordenadas. De hecho, el otro sistema de coordenadas que calza aquí es el sistema de coordenadas polares. Si usted mira la circunferencia en coordenadas polares, ya no hay puntos de derivadas infinitos. O sea, las cartesianas, porque es como, no sé, los caballitos del culípico, así como súper cerrado. O sea, ¿qué es la circunferencia? Ahí la veo. ¿Cómo la miras? Así, coordenadas cartesianas. O sea, estoy usando este sistema de coordenadas para mirar una cosa que tiene una geometría en el otro sentido. Entonces alguien dice, oye, mejor párate en el origen y mira en los distintos ángulos. Mira en el ángulo 0, mira en el ángulo pi medios, pi cuartos, mira en pi medios.
Y calcúlate la integral de la función 1. Hace un rato era entre 0 y pi cuartos. Multipliqué por 8. Llegar a R es cambiar el pi cuartos por pi medios, que no cambia para nada la integral. Y de hecho, si le pierdo el respeto a la R, de hecho alguien podría haber dicho, oye, no hagamos la integral entre 0 y pi cuartos, ni entre 0 y pi medios, hagamos la integral al tiro entre 0 y 2pi. Y le damos la vuelta completa a la circunferencia. Y si hago la integral entre 0 y 2pi, no hay que multiplicar por 4. ¿Se fijan? Ese 4 era porque estaba mirando todo en cartesianas. O sea, mi mente estrecha que miraba todo en forma vertical, veía el problema de una forma. Pero si usted lo mira de otra forma, dice, el problema se me transformó en un problema nuevo, donde aquí no hay ninguna asíntota. Puedo pasar por R, puedo darme la vuelta por abajo, darme la vuelta completa. ¿Cuánto vale la integral de entre 0 y 2pi de 1? 2pi. Y si eso lo multiplica por R, ¿cuánto le queda al largo? Ya, 2pi. O sea, el resultado sigue siendo un resultado conocido. Pero noten lo interesante del ejercicio, que les dice que no siempre hay que resolver un problema con una óptica dada. A veces uno se encasilla, por eso es que yo les he dicho muchas veces, los controles, hay 3 preguntas, 3 horas. Y uno se larga a resolver el problema 1, dice, lo voy a hacer, pasa la primera hora, sigue con el problema, dice, no, aquí me saco un 7, porque se mete ahí dentro de su sistema de coordenadas cartesianas y no quiere mirar las cosas de otra forma, y al final resulta que el problema estaba malo. Se sacó un 2 en el problema 1, nunca miró el problema 2, nunca miró el problema 3, y al final, no sé, un 1,3 final. Lo que hay que hacer es cambiar la perspectiva. Cuando tienen un control, pasen una hora, si quieren mirando las cosas así, pero se les pasó la hora, mala suerte. Pasen al problema 2, pasen al problema 3, porque esos problemas les van a hacer ver las cosas de otra forma. Y a lo mejor el mismo problema 1 que habían pasado tanto tiempo, si usted lo mira de una forma distinta, cambia el punto de vista, ese problema que era insacable puede pasar a ser un problema mucho más fácil. La integral de allá arriba era insacable. No puedo, no tengo la teoría. La próxima semana la voy a tener, poniendo un épsilon, tomando el límite. Ya, qué cosa más complicada. Pero si hago el cambio de óptica, aquí no hay nada. Esta integral es tremendamente fácil. Pueden llegar hasta pi medios, hasta pi, hasta donde quieran, poniendo al coeficiente que corresponda afuera. ¿Se fijan? Si lo hace entre 0, en realidad lo quiero hacer entre 0 y pi octavos. Bueno, ahí tiene que multiplicar por 16. Porque ese fue un pedacito solamente de circunferencia. O sea, puede llegar hasta donde quiera con su integral. Si le da la vuelta completa, no hay que multiplicar por 2, ni por 4, ni por nada. Ahí tienen su integral. ¿Ves? Es un ejercicio que no aprendí nada. O aprendí bastante. Bueno, ahí depende. Se fijan nuevamente en qué cambia el hecho de decir no aprendí nada a decir que aprendí muchas cosas. El punto de vista. O sea, hay alguno que lo mira y dijo, ¿qué aprendiste en clase? Que el largo de la circunferencia es 2pi por r. Oye, la clase inútil. Aprendí que el módulo del coseno, que a veces es positivo. Oye, ya ahí pueden haber cosas interesantes. Aprendí que a veces los problemas hay que verlos desde otra óptica. En la próxima clase vamos a hacer coordenadas polares. Y ahí van a venir estos mismos ejercicios de una forma mucho más ridículamente sencilla. Bueno, porque hay ejercicios que se adaptan a las polares. La circunferencia es una de ellas. Ya, hagamos un ejercicio Ahora, de todos modos me van a decir, ese ejercicio es de colegio. Porque 2pi por r lo sabía en el colegio. Aprendamos algo nuevo. Así que ejercicio 2. Ejercicio 2. Este de aquí creo que no lo hicieron en el colegio. No, seguro que no lo hicieron en el colegio. Miren, la siguiente función. Voy a hacer un grafiquito elemental. El intervalo es el intervalo 0b. La función es y igual f de x. Y mi función f de x es la función a coseno hiperbólico de x partido por a. Donde a es una constante positiva y b también es una constante positiva. Me piden calcular el largo de esa curva entre 0 y b. Ya. Pregunta, ¿lo hicieron en el colegio ese? O sea, ¿se saben el resultado? Esa es la primera pregunta. Acá se sabían el resultado, ¿cierto? Así está de aquí, el colegio, me quedé dormido, o sea, era trivial. Allá vamos con eso. ¿Me sé eso? Bueno, de hecho hay algunos que empiezan a decir, ¿qué es coseno hiperbólico? O sea, ya les puedo decir que coseno hiperbólico es e a la x más e a la menos x medios. ¿Qué es seno hiperbólico? E a la x menos e a la menos x medios. ¿Cuál es el dominio del coseno hiperbólico? Todos los reales. Voy a hacer el cálculo solo entre 0 y b, pero en realidad esa función tiene por dominio todos los reales. ¿Dónde es derivable? En todos los reales. ¿Cuánto vale la derivada del coseno hiperbólico?
seno hiperbólico en todos los reales. Así que la derivada es totalmente continua en el intervalo 0,b. Puedo hacer mi cálculo sin ningún problema. Ya, calculemos. F igual coseno hiperbólico. A es una constante. Simplemente para darle altura. Para x igual 0, el coseno hiperbólico vale 1. Así que esa altura es A. Este de aquí es, no sé, A por coseno. No sé, ni siquiera sé cuánto vale esa altura. ¿Cuánto vale el largo? Entonces, la pregunta es calcular el largo. La fórmula, arriba está. ¿Qué hay que calcular? F' al cuadrado más 1 raíz cuadrada. ¿Les parece? Vamos. ¿Cuánto vale F'? F' de x, vale. La derivada del coseno hiperbólico, ¿vale? Seno hiperbólico. Seno hiperbólico. ¿De cuánto? De x partido por a. ¿Terminaron? ¿Terminaron de derivar? La derivada del coseno hiperbólico es seno hiperbólico. Fantástico. Pero ¿qué me falta? La derivada del argumento, que vale 1 partido por a. Así que el 1 partido por a lo pongo aquí, se va con el original y queda que f', hasta lo voy a poner por aquí, f' de x vale seno hiperbólico de x partido por a. Ya, ese resultado lo voy a enmarcar porque es bien importante en el caso de las funciones hiperbólicas. Bueno, todos saben que la derivada del coseno hiperbólico es el seno hiperbólico, así que ese resultado en principio no es tan complicado. Vamos con lo que sigue. 1 más f' al cuadrado es 1 más seno hiperbólico al cuadrado de x partido por a. Resulta que las funciones hiperbólicas satisfacen identidades. ¿Se saben alguna identidad de seno hiperbólico? La identidad básica. ¿Cuál es la básica? La que decía coseno hiperbólico de alfa al cuadrado menos seno hiperbólico cuadrado de alfa igual a 1. ¿Han usado seno hiperbólico y coseno hiperbólico? ¿Cuándo usaban seno hiperbólico o coseno hiperbólico? O cuando les decían, usa seno hiperbólico o coseno hiperbólico, pero a lo mejor nos decían, no, me voy por otro lado. ¿Cuándo les decían, usa seno hiperbólico o coseno hiperbólico? En las primitivas. En las primitivas, cuando aparecía raíz cuadrada, ¿se acuerdan la típica? Aquí era raíz cuadrada de r cuadrado menos x cuadrado, pero si fuese r cuadrado más x cuadrado, ¿cuál es el cambio variable ahí? R por seno hiperbólico. Aquí es R por seno, acá es R por seno hiperbólico. Pero le pueden hacer el quite. ¿Por qué le hacían el quite? Porque también había otro cambio variable trigonométrico. ¿Cuál es el trigonométrico que también funciona? Tangente. Tangente. 1 más tangente cuadrado igual secante cuadrado. X igual R por tangente de phi. Con el cual daban cosas horribles. La secante aparecía al tomar raíz cuadrada. Así, el de X es R secante cuadrado de phi. Al final siempre sale como secante al cubo esos ejercicios. Ya. Pero se podía hacer con hiperbólicos porque los hiperbólicos cumplen esta identidad. Entonces, si despejo 1 más seno hiperbólico al cuadrado, vale exactamente coseno hiperbólico al cuadrado. Así que esa suma es coseno hiperbólico al cuadrado de x partido por a. Ya, ahí tienen sus hiperbólicas. Y después a eso hay que tomarle la raíz cuadrada. ¿Qué les conté de la raíz cuadrada? ¿Qué les dije de la raíz cuadrada? Que era peligrosa. ¿Por qué era peligrosa? Porque la raíz cuadrada de un cuadrado no siempre es la función, es el módulo de la función. Pero la función coseno hiperbólico es siempre positiva. Coseno hiperbólico, ¿qué cosa es? Es e a la x más e a la menos x medios. ¿Se acuerdan del primer semestre cosas más elementales como este famoso a cuadrado más b cuadrado mayor o igual que? ¿Se acuerdan de eso? A cuadrado más b cuadrado mayor o igual que 2ab. ¿Se acuerdan de eso, cierto? Entonces se hacen a cuadrado más 1 partido por a cuadrado mayor o igual que... Ese es el caso particular, b igual a 1 partido por a. ¿Se fijan? A cuadrado más 1 partido por a cuadrado es mayor o igual que 2. Ahora, no tienen por qué ser cuadrado, en realidad con cualquier número positivo funciona. Si usted toma un número positivo x y le suma su recíproco, esa cosa es siempre mayor o igual que 2. Eso lo sabía del semestre pasado para números positivos. Aquí, en el coseno hiperbólico, ese e a la x es un número y e a la menos x es el recíproco. Así que esa suma de ahí arriba es, por eso de allá, esta suma de arriba es mayor o igual que 2. ¿Y cómo está el 2 abajo? Entrega que el coseno hiperbólico es siempre positivo. Y no solo siempre positivo, es siempre más grande que 1. El trigonométrico es más chico que 1. El hiperbólico
más grande que 1. Ya, tiene sus cosas. Alguien puede decir, oh, ya, me está explotando la cabeza, decías tú. Pero son cosas semi-elementales, ¿cierto? Así que puedo borrarlas y yo les voy contando lo que falta. Ahora, lo interesante del ejercicio es motivarlos para que hagan cosas con hiperbólicos. Ya, entonces aquí esto queda módulo. No es módulo, es simplemente coseno hiperbólico de x partido por a. ¿Cuánto vale entonces mi largo? Largo, igual, integral entre 0 y b. B simplemente porque me dijeron que lo hiciera hasta b. De la raíz cuadrada de 1 más f'. O sea, simplemente tengo que calcular la integral de coseno hiperbólico de x partido por a de x. Integral que es fácil porque la primitiva de coseno hiperbólico es... ¿Qué derivo para que me dé coseno hiperbólico? Seno hiperbólico. Son más fáciles que las trigonométricas porque no hay signos menos. Es seno hiperbólico. Pero cuidado. Lo que hemos hecho siempre hay que tener cuidado. Verifiquen. ¿Cuánto vale la derivada de seno hiperbólico de x partido por a? Vale coseno hiperbólico multiplicado por regla de la cadena, 1 partido por a, que no existía al principio. Así que hay que retocar esto. ¿Cómo lo retoco? Le pongo una letra a al principio. Ahí sí. Deriven de nuevo. ¿Cuánto vale la derivada ahora? La derivada del seno hiperbólico es coseno hiperbólico. La derivada del argumento, 1 partido por a, que con el a de afuera se simplifica y queda coseno hiperbólico. Ahí está ese resultado. Y eso se evalúa entre 0 y b. Evaluado en 0 es ridículo porque el seno hiperbólico de 0 vale 0. Evaluado en b es donde está la cosa importante. Queda a seno hiperbólico de b partido por a. Listo. Ahí está el largo calculado. Ese es el largo. Le voy a poner aquí igual L para enmarcarlo. El largo de la función coseno hiperbólico es seno hiperbólico. ¿Se lo sabían? Acá se lo sabían. Allá, nuevo. Ahora, ¿qué es lo simpático? Miren, lo simpático es que la función coseno hiperbólico es una función, de hecho, es una de las pocas funciones en las cuales calcular estas integrales salen muy fáciles. Las otras, no, tienen aquí los cambios de variables, las asíntotas y cosas complicadas. Allá el cálculo es muy sencillo. La derivada del coseno hiperbólico vale seno hiperbólico. El largo de la curva coseno hiperbólico vale... El largo de la curva coseno hiperbólico vale... Ahí está. La curva era coseno hiperbólico. ¿Cuánto vale su largo? Ahí está. ¿Cuánto vale su largo? Seno hiperbólico. Igual que ¿quién? Si miran esa cajita largo, ¿a qué otra cajita se parece? Miren las cajitas en la pizarra. Esa cajita que calcula el largo, ¿a qué otra cajita se parece? Que tiene la misma función, salvo una constante otra vez. A la derivada. La derivada y el largo son casi la misma cosa. Salvo la constante a. ¿La ven? Bueno, y para que sean lo mismo, aquí hay que evaluar la derivada. ¿Dónde? La derivada en b. Si usted calcula la derivada en b, o sea, se va al punto final y ve cuánto vale la derivada en ese punto la derivada es igual que el largo partido por a. Claro, porque en el largo hay una constante a. Entonces, eso le entrega a las funciones hiperbólicas una importancia adicional. La importancia adicional se ve en el curso de física, que es cuando uno estudia las cuerdas que cuelgan bajo el peso de la gravedad, bajo el efecto de la gravedad. ¿Han hecho ejercicios en física con cuerdas? De hecho en el colegio. Esto creo que no estaba en el colegio, porque en el colegio, ¿cómo eran siempre las cuerdas de física? ¿Cuál es la frase típica? ¿Cómo eran las cuerdas en el colegio siempre? Ideales. ¿Qué significaba cuerda ideal? Sin masa, sin peso. ¿Cuál es la forma de una cuerda ideal? Una recta, que une el punto inicial con el punto final. Pero las cuerdas verdaderas, si ustedes las apoyan en 2 puntos, no son una recta que une el punto inicial con el punto final. Si tienen masa y tienen peso, ¿qué les pasa a las cuerdas bajo el peso bajo el efecto de la gravedad? ¿Se lo imaginan? Los cables de alta tensión, por ejemplo, uno dice, los cuelgo de un punto, los cuelgo... No sé si durante la semana pasada colgaron guirnaldas de vampiros, de telas de araña, no sé. Uno las pone en un punto, las pone en otro. ¿Y qué pasa entre medio? ¿Son rectas? No, ¿qué cosas son? Son curvas porque el peso no es cero. Si el peso fuera cero, serían rectas. Y uno, de hecho, en la casa muchas veces dice, si fuese ideal sería fácil. Como no, me bajó, me tocó con la tele, no sé si les pasaba eso. O sea, hay complicaciones porque las cuerdas no cuelgan como rectas, se curvan. Vamos a la U.
¿Cómo era el primer semestre? ¿Hicieron cuerdas el primer semestre? ¿En cálculo han hecho cosas con cuerdas? ¿En física? Primer semestre, segundo semestre, ¿cómo son las cuerdas de física en primer semestre y segundo semestre? Sigue siendo ideales. O sea, ya, todavía no hemos avanzado tanto. Pero ahora les voy a mostrar una cuerda con peso. Miren, una cuerda con peso. La parto aquí, la termino ahí arriba. Ahora, conviene, para que el cálculo sea sencillo, conviene mirar la cuerda desde su punto más bajo, en el cual la tangente es horizontal, hasta un punto cualquiera. Y decir que hay gravedad. Entonces, hacer un diagrama de cuerpos libres. Lo que uno sabe de las cuerdas siempre es que ellas ejercen fuerza en la dirección de la cuerda. Si aquí la cuerda es horizontal, esa tensión que ejerce la cuerda es una tensión horizontal que la voy a llamar T sub 0. ¿Qué les parece? Ya, ahí la cosa está, es la misma cuerda del colegio, la misma cuerda de todas partes. La novedad está en ese punto. Ahí la cuerda también tiene una tensión, pero la tensión ¿en qué dirección apunta? Apunta en la dirección tangente a la cuerda. Esa es la tensión, ¿cierto? Ahora, cuando eran ideales, esa tangente era el trazo. Pero si ahora la cuerda se cae, la tensión apunta en la dirección de la recta tangente. Ya, esa fuerza la puedo descomponer a lo físico en dos fuerzas. Una horizontal y una vertical. ¿Cuánto tiene que ser la horizontal para que esto esté en equilibrio? La componente horizontal tiene que ser T sub 0. Porque no sé si ustedes ven alguna otra fuerza horizontal en el sistema. La novedad es que aquí hay peso, pero el peso no es horizontal, el peso es vertical. Entonces, esa es la fuerza horizontal hacia la izquierda, esa es la fuerza horizontal hacia la derecha, ahí están los clavos de la guirnalda, ¿cierto? Ejercen una fuerza horizontal. Pero además tienen que ejercer una fuerza vertical. ¿Cuánto vale esa fuerza vertical? Esa fuerza vertical tiene que equiparar ¿a quién? Al peso. ¿Y cuánto vale el peso? Ah, bueno, aquí puse la pura gravedad. ¿Cuánto vale el peso? mg. Pero si la cuerda es homogénea, tiene masa. Las ideales tenían masa igual 0. Aquí la masa es distinta de 0. ¿Y cuánto vale la masa? La masa se distribuye a lo largo de la cuerda. La masa es proporcional al largo. Si usted toma una cuerda de 1 metro, tiene una masa. Si toma una cuerda de 2 metros, el doble de la masa. La masa depende de cuán larga sea la cuerda. Así que típicamente esa masa uno la escribe como ρ por L, donde ρ dice que es la densidad de masa lineal. ¿Cuánta masa por unidad de largo? La multiplica por el largo, tiene la masa, por G tiene el peso. ¿Cuánto tiene que ser esa fuerza vertical entonces? ρg por L. ¿Cuál es la incógnita del problema? La incógnita del problema es ¿cuál es la curva que adopta esa cuerda cuando uno la deja caer sobre su peso, sobre la gravedad? ¿Cuál es la forma de esa curva? Pues bien, no lo sé, pero esa curva tiene que generar un largo, y ese largo tiene que ser esa tensión vertical. Y si usted se va al extremo final, resulta que aquí la tensión de la cuerda tiene que ir en la dirección de la recta tangente. Así que este cociente ρgL partido por T sub 0, ese cociente tiene que ser igual a la tangente de ese ángulo. Y la tangente de ese ángulo se calcula como la derivada de la función f en ese punto. F' en ese punto B. Digamos que ese punto está en x igual B. Entonces, las cuerdas que cuelgan bajo el efecto de la gravedad siempre tienen, de física, tienen que satisfacer esta gran propiedad. Bueno, la gravedad es una constante. La densidad de la cuerda, en principio, si se compra una cuerda, tiene una densidad A, eso no la puedo cambiar. Esta de aquí la puedo jugar, esta de aquí la puedo adaptar. De hecho, no siempre la forma es la misma. Si usted tira más o tira menos, las cuerdas se abren o se cierran. No sé si alguien tiene una cuerdita para que después me permita hacer un experimento. Pero lo que tiene que ocurrir es que el largo de la cuerda tiene que ser igual a T sub 0 partido por ρg veces la derivada en el punto B. Las cuerdas que cuelgan bajo la acción de la gravedad tienen que ser tales que su largo debe ser proporcional ¿a quién? La función f, no sé cuál sea la función f, pero esa función f tiene que engendrar un largo. Esa función f tiene que tener una derivada. El largo de esa cuerda, de esa función, tiene que ser igual a una constante veces la derivada. Ya, pregunta, ¿ven alguna función en la pizarra que cumpla eso?
mi función coseno hiperbólico. ¿Cuánto vale el largo? A por seno hiperbólico. ¿Cuánto vale la derivada? Seno hiperbólico. ¿Es cierto que el largo es una constante por la derivada? Sí, y de hecho podrían hasta calcular cuánto tiene que ser la constante A. ¿Cuánto vale la constante A? Si miran la primera pizarra y la segunda, ¿cuánto tiene que ser la constante A? T0 partido por ρg. O sea, si usted tira más fuerte, tiene una constante A más grande. Si tira menos, la constante A es más chica. La curva se tiende a cerrar. Pero siempre las cuerdas tienen eso. Coseno hiperbólico es una función simpática porque satisface bien esta ecuación. Ahora la pregunta que suele surgir es, ¿y qué otra función satisface la misma ecuación? Si usted dice, yo me doy una f cualquiera, este largo es la integral entre 0 y b de la raíz de 1 más f' al cuadrado de x de x. Y yo quiero que ese largo sea t sub 0 partido por ρg, esa es una constante, ¿cierto?, del problema, veces f' en b. ¿Qué funciones cumplen eso? Ah, ese es un problema matemático más simpático. Pero lo interesante es que la solución de ese problema interesante es exactamente la función coseno hiperbólico que está ahí arriba. Y en principio no hay otras. Sí, hay otras, pero hay otras si ustedes le suman una constante. Si ustedes a la función la suben, la bajan, la desplazan, obtienen la misma función. Pero la única función que satisface la ecuación física de allá abajo es la función coseno hiperbólico de allá arriba. Esa es una EDO, claro. Si uno deriva, una forma de hacerlo es derivar con respecto a b, aquí obtiene la raíz cuadrada, aquí obtiene f segunda. Es una ecuación diferencial de segundo orden que se puede calcular con las herramientas de EDO y uno puede probar que la solución es coseno hiperbólico. Por lo tanto, la pregunta es, ¿qué forma adoptan las cuerdas? La respuesta es siempre son cosenos hiperbólicos. No sé si alguien tiene una cuerda, una cadena o algo que permita que miremos todos. No, nadie usa cadena, esas cosas ya no existen. A veces se las colgan hasta en los bolsillos, me acuerdo. Pero depende de la moda, ¿cierto? No, nada. Ahora, tiene que ser una cuerda flexible, o sea, pueden hacer el experimento en la casa. Ah, tú tienes una por ahí, andaba con mis cadenas colgando. Vienen con el grillete asociado, no sé, bueno. No la tiene, ya. Bueno, yo tampoco tengo ninguna cadena, pero... no, porque si uno lo hace con esto no son cuerdas. ¿Por qué no son cuerdas? Porque no solo resisten tensiones longitudinales, también resisten tensiones de flexión. Y cuando estos son como es casi como esto. ¿Esto qué forma adopta cuando lo pongo en su gravedad? Oh, la forma que tiene. Tal vez las modificaciones que tiene son imperceptibles porque tiene una gran resistencia no solo a la tracción, sino que también a la flexión. Estas cosas de acá tienen resistencia a la flexión. O sea, si uno le hace así, tienen resistencia. Miren, la fuerza vale 0 y sin embargo, si fuera una cuerda debería estar colgando vertical hacia abajo. Este de aquí, no, o sea, eso de ahí no es un coseno hiperbólico, ¿ven? Para nada, es como seno trigonométrico, no. Tiene que ser una cosa que sea realmente flexible, que solo admita lo que hacen las cuerdas. Eso no es hiperbólico, miren. No, háganlo con... pídale la cadenita a la mamá, no sé. Ahí tienes una, ya, infinitesimal, pero... Y no tiene nada en la esquina, ¿o sí? La abriste, ¿no? ¿Alguien la puede abrir? Ábrela. Miren. Eso. Esta sí. Miren, si usted la pone horizontal, ¿la suelta? No, esa no tiene ninguna resistencia a nada. No es como esos cables. Se cae por todas partes. Y si uno la firma en 2 puntos, adoptan una curva. Esa curva, ¿qué curva creen ustedes que es? Yo sé lo que uno cree siempre, porque uno es muy inocente. Uno dice, una parábola. ¿Qué es eso? Una parábola. ¿Qué es eso? Una parábola. ¿Qué es eso? Una parábola. No es una parábola porque la parábola no satisface esa ecuación. En la parábola la derivada es proporcional a x, no proporcional al largo. Entonces, esa curva es un coseno hiperbólico. Esa curva que uno dice parábola es coseno hiperbólico. Alguien puede decir, ¿es la parte de abajo un seno? No es seno trigonométrico. Es un coseno hiperbólico. Ahora, hay distintos cosenos hiperbólicos. Ahí lo que estoy cambiando, ¿qué cosa es? ¿Qué constante estoy cambiando? La constante A. La tiro más, la constante A es más grande. La tiro menos, la constante A es más chica. Claro. O sea, puedo jugar con distintas formas, pero todas son
coseno hiperbólico. ¿Por qué la función coseno hiperbólico es importante? Cuidado, que no sirve. ¿Por qué la función coseno hiperbólico es importante para los ingenieros? Porque justamente esta función que tiene la gran propiedad que si usted toma esta cadenita, voy a bajar la cadenita ahí, voy a hacer de nuevo mi cadenita en la pizarra. Piensen que la cadenita son eslabones que están uno al lado del otro, que solo resisten entre sí, ¿qué cosa? La cosa importante de las cuerdas es esto, que solo resisten, ¿qué cosas? Tensiones, y las tensiones siempre van en la dirección de la cuerda. Si usted, por ejemplo, separa ese eslabón y le pregunta, ¿qué le hace el eslabón vecino a ese eslabón? Respuesta, lo tira en la dirección de la cuerda. ¿Qué le hace el eslabón vecino a ese eslabón? Lo tira en la dirección de la cuerda. Las fuerzas internas son solo de tracción. Solo de tracción. Si usted quiere que sean solo fuerzas de tracción y eso lo pone en la gravedad, alguien puede decir, no me interesa la gravedad. Pero disculpen, nosotros vivimos en un mundo donde la gravedad es bien importante. Las estructuras en ingeniería se caen normalmente por la gravedad. Si no hubiera gravedad sería todo fantástico, flotaríamos en el aire. La gravedad existe, hay que saber vivir con ellas. Y es el ingeniero el que de alguna forma sabe construir cosas que no se caigan bajo el efecto de la gravedad. Entonces, las cuerdas tienen esa gran ventaja. Y es ahí donde hay algunos que se les ocurrió lo siguiente. Dijeron, oye, ¿y si la gravedad la diera vuelta? Si la gravedad pusiera hacia el otro lado, ¿qué le pasaría a la cuerda? Bueno, estáticamente no le pasaría nada más que en lugar de tener fuerzas de tracción entre eslabón y eslabón, tendrían fuerzas de compresión entre eslabón y eslabón, estarían apretaditas. Ahora, ese efecto de dar vuelta a la gravedad parece como muy teórico, pero en realidad lo que hay que hacer no es dar vuelta a la gravedad. Hay que dar vuelta al dibujo y dibujar esto así. Poner ese coseno hiperbólico de esa forma. Si usted hace eso, se forman curvas, tal que si las une por trocitos... esto de hecho en la enseñanza, en la Edad Media había mucho de estos arcos en forma de cosenos hiperbólicos. ¿Y cuál es la gracia? Es que ponían ladrillo tras ladrillo. ¿Y qué le pasa a un ladrillo respecto del otro? Todos están tocándose, ejerciendo solo fuerza normal. No hay roce. Y por lo tanto no es necesario el pegamento. Si usted quiere poner ladrillos, alguien, no sé, han tratado de hacer una cosa así como poner ladrillos al aire, se caen. ¿Cómo los junta? Bueno, les pone cemento. Ya, si les pone cemento lo deja fijar, ahí sí. Aquí no hay que poner ningún pegamento, eso se queda sólido, solo. Esas cosas existen mucho en la Edad Media. No sé si han visto por ahí, está lleno de arcos, donde sobre los arcos se construían los puentes y una serie de cosas, porque así las estructuras no se caen. Los ingenieros conocían muy bien esa curva. ¿Qué curva era esa? Coseno hiperbólico. No es parábola. No es para... Si usted hace una parábola, ¿qué le pasa si dice, dibujo una parábola y pongo mis bloquecitos? Se le cae la estructura. ¡Qué mal ingeniero! O sea, porque la señora que después empiezan a reclamar vienen al tiro, ¿cierto? Oye, el ingeniero vino aquí, me hizo una cosa, se cayó en las 2 semanas. A lo mejor en los primeros días no se cae, pero después de un pequeño temblorcito, esa cosa se desmorona inmediatamente, porque empiezan a aparecer fuerzas de roce que no son capaces de resistir los ladrillos. O sea, algo de fuerza de roce resisten, pero no tanto. En cambio, si usted tiene la buena forma coseno hiperbólico, que de hecho la curva no se llama en general en ingeniería coseno hiperbólico, la función es coseno hiperbólico, pero la curva se llama catenaria. La curva se llama catenaria. ¿Qué es eso? Eso es una catenaria. Así como la otra curva se llama parábola, pero la ecuación es x cuadrado. Una cosa es la x cuadrado y otra cosa es la parábola. Una cosa es la catenaria y la otra cosa es su expresión analítica, que es coseno hiperbólico. ¿Cuál es la expresión analítica de eso? Coseno hiperbólico. ¿Cómo se hace esto mismo hacia arriba? No puedo, ¿cierto? O sea, sería genial que se quedaran paraditos todos así en compresión hacia el otro lado, haciendo la catenaria invertida. Usted pone todos sus ladrillitos, los suelta y esa cosa se soporta solita. Porque es como estas cadenitas que se soportan las unas a las otras tirándose. Las otras son comprimientos. ¿Les parece? Ya, no sé si ahí aprendieron algo nuevo. ¿De quién era esto? ¿A quién se? Bueno, sí, se fijan, o sea, o a lo mejor pensaron que la catenaria era igual que la parábola. ¿Quién sabe? O sea, ahí cuando dices la parábola es igual. Ahora, yo sé que cuando uno mira todas estas curvas, de hecho, cuando dibujamos la función seno, dijimos, la dibujamos entre 0 y pi así. ¿Y qué dijimos? ¿Cómo hacemos un gráfico de seno? Dijimos, imaginemos una parábola.
¿Se acuerdan que nuestro modelo para todas las funciones convexas era, todas las funciones convexas las vemos como si fuesen parábolas? Pero eso es una descripción muy cualitativa. Si uno quiere la ecuación verdadera, no es x cuadrado. Ahora, las parábolas sí son importantes en ingeniería. Porque las parábolas, miren, la catenaria satisface esto. Le voy a poner x, le voy a poner aquí x. Si usted calcula la derivada en cualquier punto, la derivada en cualquier punto es proporcional a ese largo. La derivada es proporcional a ese largo. La derivada es proporcional a ese largo. La parábola satisface esta otra propiedad. La derivada es proporcional no al largo. No, si usted pone proporcional al largo, esa curva se llama... Si usted quiere que la derivada sea proporcional al largo, esa curva se llama catenaria, coseno hiperbólico. Pero si usted dice, no voy a poner el largo, voy a poner x, esa curva es parábola. ¿Qué función tiene derivada igual c por x? Ah, de hecho la puedo calcular al tiro. ¿Qué función tiene derivada igual c por x? C por x al cuadrado medios. O sea, la que satisface esa es la parábola. La que satisface con L es la coseno hiperbólico. Ahora, esa que quiere, donde usted quiere que la tangente sea proporcional a x, se ve en los famosos, en ingeniería, puentes colgantes. Hay cuerdas que son así, hay puentes, no sé, han visto cosas así, pero las curvas, las cuerdas, no están soportando su peso propio. Porque si soportaran su peso propio, la derivada debiera ser proporcional a su largo. Lo que están haciendo esas cuerdas son casi ideales y soportan pesos que vienen acá abajo. Le cuelgan una viga gigante acá abajo y lo que hacen es amarran la cuerda con esa viga. De tal forma que la fuerza que soporta la cuerda ya no es su peso propio. La cuerda es, el peso que soporta es el peso de esto que está acá abajo. ¿Dónde pasan los autitos? No sé si han visto cosas como esas. ¿Ah? ¿Se imaginan ahí? Puente de San Francisco, no sé, como típico. Puentes colgantes, ¿visto? ¿Han visto figuras de puentes colgantes? Estas cuerdas de los puentes colgantes, esas no son catenarias. ¿Por qué no son catenarias? Porque no están soportando su peso propio. Están soportando otro peso que se distribuye horizontalmente. ¿Ven que el peso se distribuye horizontalmente? Porque la autorruta va horizontal, la autorruta no va en la dirección de la cuerda. Entonces ahí la derivada tiene que ser proporcional a x. La derivada proporcional a r, ¿cuándo se ve? ¿Han visto esas cuerdas? Dibujos parecidos en la vida diaria. ¿Hay cables en la vida diaria en las calles que tengan esa forma? Ahí. No sé, cosas como esa. ¿Se imaginan lo mismo que yo? ¿Qué es eso? Famosas torres de alta tensión, esos cables eléctricos, ¿esos qué tienen que soportar? Su peso propio. Y si soportan su peso propio, ¿qué curva adoptan? Una catenaria, coseno hiperbólico. Aquí es coseno hiperbólico, cos, aquí es cuadrática, x cuadrado. Ya, ¿suficiente de ingeniería? Pasemos a nuestras matemáticas puras y duras. ¿Les parece? Ya, resumen de todo lo que hemos hecho. Hemos visto muchas fórmulas, así que puedo hacer un resumen. ¿En qué semanas estamos de cálculo? ¿Cómo se llaman estas 2 semanas? Semanas de aplicaciones. No sé si ahora están viendo a dónde van las aplicaciones. Ya, están viendo el control. Imagínense a dónde va el control. Diseñe una torre de alta tensión, tal que no sé qué cosa. No creo que sea tan aplicado, ¿cierto? A lo más les van a decir, consideren la función coseno hiperbólico, calculen su largo. Ahora, ¿qué pasaría si les pusieran el mismo ejercicio en el control? ¿Ya lo saben hacer? ¿Aprendieron? ¿Le quitaron se les quitó el miedo de las funciones hiperbólicas o todavía está? O lo que pueden tener a lo mejor es el incentivo a revisar algunas cosas de funciones hiperbólicas. Hay por ahí creo que un video bien simpático que hicimos alguna vez con el profesor Gormaz. Creo que hay un video que hicimos donde yo demostraba la mitad de las cosas, él demostraba las otras y estábamos todos interactuando ahí con los estudiantes. Si lo encuentran sería simpático. Hay mucho de funciones hiperbólicas. Ya, resumen. ¿Cuántas fórmulas se saben? Resumen de la semana previa, esta y esta. Hay muchas fórmulas. ¿Cómo se calcula el área? Habían hartas fórmulas para el área. ¿Cuál es la más fea de todas?
f de x menos g de x de x. ¿Hay una fórmula como esa? ¿Cuál es esa fórmula? El área encerrada entre f y g, donde ¿quién va por arriba? ¿La f o la g? La f va por arriba, si no habría que ponerle módulo. Otra fórmula, volumen. Integral entre a y b de a de t de t. ¿Qué era eso? El volumen de la papa. Así fue, una figura cualquiera donde a de t era la área transversal. Después hacían rotar cosas. Había un b o x que era integral entre a y b de pi f al cuadrado de x de x. Era el mismo efecto de la papa, donde ahora la área transversal eran circunferencias de radio f. Después había otra fórmula que no se la alcancé a ver, pero la pueden revisar en el apunte, que es la integral entre a y b de 2 pi x f de x de x. Y hoy día hemos visto la fórmula L, integral entre a y b de raíz de 1 más f' al cuadrado de x de x. Ya. ¿Por qué las puse en el resumen? Primera razón, porque hay que sabérselas todas. ¿Ya? Al menos reconocerlas, al menos tenerlas bajo la manga. No he conversado con los demás profesores. Vamos a conversar, pero les puedo decir que hay distintos semestres. Semestres en los cuales se les pide que se sepan todas las fórmulas. Y semestres en los cuales las fórmulas se les entregan en un pequeño formulario al pie de página del control y del examen. No sé si han visto controles anteriores, estas fórmulas están. A veces hay una cosa intermedia, que les ponen las fórmulas sin decir quién es quién. Eso es como saberse las fórmulas a medias, ¿se fijan? O sea, no me sé exactamente la fórmula, pero claramente la primera es la del área, la del volumen, etc. Ya, lo que yo quiero hacer ahora es mostrarles una técnica bajo la cual uno se puede aprender estas fórmulas, o más bien puede deducir estas fórmulas de una forma rápida, sin pasar por toda la rigurosidad que hemos pasado hasta el momento. Si uno quiere deducir fórmulas en forma muy rápida, la técnica que les voy a ver ahora funciona bien. Todas estas fórmulas se pueden reducir en solo una. Decir que todas estas fórmulas calculan algo, una cierta propiedad. Digamos que P es una propiedad, que podría ser área, que podría ser volumen, que podría ser largo, que podría ser más, incluso más cosas. Vamos a ver más cosas. Podría ser trabajo en física, etc. Muchas cosas que se calculan así. Una cierta propiedad. Y todas estas fórmulas dicen que esa propiedad se calcula como la integral en AB de algo. Y lo que hay que saberse es qué es lo que va adentro. ¿Qué hay ahí adentro? ¿Qué hay adentro? ¿Qué hay adentro? ¿Qué hay adentro? Pues bien, en esta técnica lo que uno suele decir que lo que hay acá adentro es una cosa llamada elemento de volumen. Lo que hay dentro de esta integral es una cosa que se llama elemento de volumen. Lo que hay acá dentro de la integral es una cosa que se llama elemento de largo. Lo que hay en acá adentro se llama elemento de volumen. Lo que hay acá adentro se llama elemento de área. Y esos elementos de área, elemento de volumen, elemento de volumen, elemento de volumen, elemento de largo, elemento de una propiedad cualquiera, se anota con la letra de la propiedad. dp. Si usted quiere calcular áreas, lo que tiene que hacer, las áreas se calculan como las integrales de eso de ahí, uno lo borra y pone aquí simplemente de área. Si usted quiere calcular volúmenes, dice hay que calcular la integral de volumen. Si quiere calcular esto que es lo que era una rotación respecto del eje de las X, tiene que poner aquí la integral de el elemento de volumen cuando las cosas giran en torno del eje de las X. Aquí está la rotación en torno del eje de las Y, que tiene que poner acá adentro elemento de volumen cuando todo gira en torno del eje de las X. ¿Qué es esto que está acá dentro de esta integral? Es el elemento de largo. Así se escriben todas estas fórmulas. Entonces, lo que hay que aprender es lo siguiente. Es muy sencillo, pero hay que saberlo. Cualquier cosa que me pidan calcular, si me dicen en forma rápida cómo se calcula, yo tengo que responder dos cosas. Integral
del elemento correspondiente. Si me dicen, ¿cómo se calcula un volumen cuando algo gira en torno de una recta inclinada? Fácil. La integral entre A y B de D veces el volumen que quiero calcular. Y esos dB se calculan, se llaman también diferencial de área, diferencial de volumen, diferencial de volumen, diferencial de volumen, diferencial de largos. Entonces, aprenderse las fórmulas es aprenderse cuánto valen los diferenciales de las distintas cosas. Y resulta que todos esos diferenciales se pueden deducir geométricamente, tienen un dibujo geométrico asociado. Les puedo demostrar, se nos pasó la hora, pero el del área, solo para que tengan la idea, tenían una F por arriba y una G por abajo. Lo que hay que hacer es integrar entre A y B. ¿Qué cosa? Uno dice, franjitas verticales, se paran en un punto X, avanzan dx, y el elemento de área es el área de un rectángulo de ancho de X y altura, ¿ven la altura? F menos G. El elemento de área, el elemento de volumen, tiene siempre un dibujo asociado. En la próxima clase les voy a hacer algunos extras y después vemos coordenadas polares. ¿Les parece? Pero váyanse con la idea de que esto se puede hacer en forma más fácil a como lo hemos hecho.